Sí, muy buenas noches. Eh, Profundamente complacido de estar entre todos ustedes. Muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias. A continuación, pues, sin más, daré inicio a la presentación. Aquí me pueden ver bien, donde me paro aquí para mover la computadora. Sí, si me ayudas mejor para ya hacerme entonces acá. Bien, presentaré a ustedes la seguridad social, su origen y sus objetivos. Entonces, un poquito de historia a esta hora no nos viene nada mal. La seguridad social, tal cual la conocemos hoy, la moderna seguridad social, nace en el año 1881. Y el motor que impulsa el nacimiento de la seguridad social, fundamentalmente, son dos motores en sí. Una es la guerra franco-prusiana, que consolida a la nación alemana como tal, da origen a Alemania. 10 años después de Alemania, en el año 1881, surge fuertemente en Alemania la revolución industrial. Estos dos eventos traen consigo, puedes irla pasando, un incremento en la industrialización del país alemán, ya como una Alemania. Hay un crecimiento exponencial de la población, hay una migración de gente desde el campo hacia las grandes industrias, con ese proceso de hacinamiento, de enfermedades infectocontagiosas, de muertes, de lisiados, de huérfanos en las grandes ciudades, lo que hace que la densidad de personas y trabajadores dentro de los grupos sindicales organizados crezca, crezca la masa proletaria y se haga fuerte. Entonces, al frente del gobierno alemán, un gobierno de derecha en ese momento, se encuentra un personaje histórico, Otto von Bismarck, el mariscal de hierro. Este hombre propone tres leyes al Parlamento, al Reichstag alemán. Estas tres leyes son leídas por él mismo ante el Parlamento, y esto da origen, estas tres leyes, a la seguridad social tal y cual la conocemos en el día de hoy. Y quiero presentárselas. La primera de ellas, el seguro contra enfermedad, que en nuestro país se llama PEN. La segunda ley, seguro contra accidentes de trabajo, en 1884, que en nuestro país se llama PRP. Y el seguro contra invalidez, vejez y muertes, que se llama IBEN. Hasta aquí características importantes. Uno, todas, todo seguro social que se acoja a estas tres leyes se llama modelo Bismarck o modelo bismarckiano. El seguro social panameño es exactamente eso, un modelo Bismarck. Nosotros vivimos un seguro social modelo Bismarck. ¿Y qué lo define? Uno, ¿cómo se costea? ¿Cómo se costea? Se costea con cuotas obrero-patronales. ¿A quién protege? Protege a los trabajadores que llamamos formales y a sus familias, con lo cual aquel que no es trabajador formal queda por fuera de este paraguas de cobertura del seguro social. Y esa es la característica fundamental del modelo Bismarck. Pero bueno, el mundo avanza y luego de esto viene la Gran Depresión del año 29 en los Estados Unidos, lo que llamamos el crack. La Gran Depresión, que trae pues viudez, además de invalidez, vejez, muerte, orfandad, miseria, mendicidad. Y entonces el presidente Roosevelt, presidente en ese momento de turno en los Estados Unidos, propone el Social Security Act del año 1936, con lo cual toma distancia importante del seguro social modelo bismarckiano anclado en el año 1881 y concibe ya un seguro social o una seguridad social ampliada, es decir, un paraguas que comience a cubrir no solamente a la clase trabajadora formal, sino a todas las vicisitudes, precariedades y necesidades del conjunto de la sociedad. Entonces, seguimos luego. Nueva Zelanda es el país que da el salto cuántico, el salto importante, el salto por medio de una ley en el cual se promulga por primera vez en el mundo y bajo una legislación, una ley ya no de seguro social. De aquí en adelante el discurso es no seguro social, eso lo estoy diciendo yo, pero es que es históricamente así, sino seguridad social. Y ahorita veremos la comparación que tendría influencia decisiva en la legislación mundial sobre esta materia, y es
definitivamente novedosa, porque ya no se piensa solamente en el trabajador formal, en cuotas pagadas obreros patronales, sino en una acción fuerte del Estado, desde el Estado, para cubrir todas las privaciones, necesidades y vicisitudes del conjunto de la población. La que sigue, por favor. Luego ocurren tres eventos importantes. Uno es la Carta del Atlántico, que se firma en un buque en medio del Atlántico entre Churchill y Roosevelt. Esta es una carta que ya habla de seguridad social. Luego, la formación de las Naciones Unidas, de la cual, como ustedes pueden ver, la bandera de Panamá, signatario de esos primeros 26 países que firman esta carta, y la primera Convención de Seguridad Social en Santiago de Chile. Estos tres eventos apuntalan de manera fuerte, de manera vigorosa, casi que de manera definitiva, la concepción y hasta conminan a los países del mundo a crear institutos de seguridad social y una visión ya no de seguro social modelo Bismarck, sino de seguridad social que cubra al conjunto de la población. A la que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, hasta este punto histórico, hemos hecho un resumen así, aparece en 1942 un documento que cambia definitivamente el perfil de cómo concebimos la seguridad social en el mundo. El Social Insurance and Allied Service del Reino Unido, promulgado bajo el gobierno laborista del ministro Bevan, lo elabora. ¿Quién lo elabora? Este señor, bueno, no lo voy a enseñar todavía, Sir William Beveridge, un economista nacido en, no Pakistán, ¿cómo se llama el otro país que está ahí cerca? No lo recuerdo. Bangladesh. Era Bangladesh, hijo de un cónsul, y este señor, un economista brillante, hace una revisión exhaustiva del seguro social porque se estaba llevando de una manera atomizada, no coordinada, no coherente, y él promulga este informe al Parlamento británico que da origen definitivamente al mundo, lo que hoy conocemos como la verdadera, moderna, total, absoluta, universal, equitativa y humanista seguridad social como se le conoce. ¿Quiénes están adjuntos a esta seguridad social? ¿Quiénes la cogen? ¿Quiénes la prohíjan? ¿Quiénes la abrazan? Reino Unido, todos los países nórdicos, todos los países de la cuenca mediterránea, en América Latina absolutamente ninguno todavía, seríamos los primeros. Entonces, esto, la que seguimos, tiene una característica fundamental, que es la que nos debemos llevar a casa. Ya no se paga por cuotas obligatorias del trabajador formal, ya que se piensa en toda la sociedad y se paga por impuestos. ¿Qué impuestos? Todos los impuestos, impuestos generales. ¿A quiénes cubre? A toda la sociedad, en condiciones de universalidad, de gratuidad, de equidad. Es decir, en otras palabras, los países que tienen modelo Beveridge tienen seguridad social universal. ¿Pudiéramos considerar esto para nuestro país en este momento? La que sigue, por favor. Y aquí está el señor Beveridge, pues se los presento. Un genio. Y bueno, a la que sigue. Puedo traer muchos argumentos, pero quise traer este. En 1948, la seguridad social fue reconocida como un derecho humano por intermedio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se establecieron formalmente los siguientes preceptos. Léase con mucho cuidado. Toda persona, y esto lo voy a agregar yo, no solo los trabajadores formales, allí dice claramente toda persona, y todos es todos, no, todos no es algunos. Como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y también el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Es decir, la seguridad social reside muy íntimamente en la Carta de los Derechos Humanos. La seguridad social es un derecho humano. Hasta aquí yo creo que esto es lapidario. ¿Sí? Seguimos.
Y luego un pequeño resumen, pues tenemos seguridad social, que no es otra cosa que una protección que los miembros de la sociedad se dan de pronto a sí mismos a través de medidas públicas, y esto es importante, públicas, contra privaciones económicas y sociales, productos del desempleo, la invalidez, la muerte, la vejez y todas esas vicisitudes que harían desaparecer los ingresos, y además se suma una protección efectiva, social, universal en materia sanitaria, es decir, un aseguramiento universal en salud. En otras palabras, un sistema sanitario que cubra de manera igualitaria todas las necesidades sanitarias de toda la población. La que sigue. Una pequeña comparación. En verde tenemos el seguro social. Como ustedes pueden ver, protege a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores y a sus familiares. Y hasta allí el cuento del seguro social. Luego, protege a los trabajadores contra determinados riesgos. Ya vimos que son tres. Ya vimos que son tres leyes. Las leyes de Bismarck. Eso es seguro social. El seguro social, que no está mal, que fue el más moderno en su momento, que fue novedoso, que fue un salto cuántico de la humanidad, es apenas uno de los brazos armados de la seguridad social. Es una parte de la seguridad social. En cambio, la seguridad social es un sistema, es una filosofía, es una concepción, es un ideal que ampara a toda la población, absolutamente a toda la población, cubre todos los riesgos. Por ejemplo, riesgo de desempleo. En estos países, cuando usted queda desempleado, la seguridad social le paga un salario de desempleo. Por ejemplo, si se queda sin vivienda, la seguridad social le da una vivienda. Y no voy a seguir porque me extendería mucho. Entonces, hasta aquí la pregunta sería, ¿seguro social para los presentes o seguridad social? Veamos. Entonces, analicemos algunas cosas. Esta es una proyección de un trabajo que hicimos en el Instituto de Salud Pública de Cracovia, donde estábamos ahí estudiando, y tomamos el año 1950 porque ese era el dato que teníamos. Y ustedes ven la fecundidad allí, porque cuando se habla de seguro social, se habla de ingresos, pero esos ingresos, ¿quién los va a dar? La población. Tiene que haber gente. Sin gente no podemos hacer nada. Con la gente hacemos todo. Y hoy ustedes pueden ver que en el año 1955, 50, 55, en pleno baby boom, las mujeres en este país tenían un promedio de 5.7 hijos por mujer. Luego, hay un descenso, llegamos a donde estamos, 25, 30, estamos en 2.2 hijos por mujer. Luego, en la proyección, descubrimos que aproximadamente en el año 2040, o sea, dentro de unos 15 años así, habremos caído por debajo de 2 hijos por mujer. Estamos en un término definido en la Universidad de Lovaina que dice que cuando el promedio de hijos por mujer cae por debajo de 2, entramos en el invierno demográfico, entramos en el suicidio demográfico. Es decir, Francia, Italia, Alemania, España, Japón, casi no hay niños y vamos volviéndonos cada vez más viejos, envejeciendo, una población envejecida. La que sigue, por favor. Y miren ustedes, esta pirámide de población, como todas las pirámides de edad, ilustración muy enriquecedora. Esta es de 1990. Miren la base de esa pirámide, la base. Esos son niños. Todavía allí en el 90, del siglo pasado, nacían muchos niños, había mucha población joven, infantil y adolescente. La población económicamente activa, la del centro, era relativamente poca todavía, frágil, y la cantidad de viejos arriba éramos muy poquitos, ¿no? Una pirámide lógica y normal de cualquier país de África subsahariana, de Haití, de Bolivia, etc. Ahora, veamos otra. Esta es la de este año. Miren ustedes cómo la base de la pirámide se ha encogido dramáticamente por la caída de la fecundidad y luego se va engrosando la población mayor de 15 años hasta 65 años, con lo cual se robustece enormemente la población económicamente activa. Y comienzan a ingresar en la cúspide de las pirámides
más personas envejecidas. Es decir, hay un traslado de la relación de dependencia, ya no de los que van naciendo, porque esos nacen cada vez menos, pero sí de los que van envejeciendo. Y luego la que sigue, ¿esto es producto de qué? Miren ustedes, la misma gráfica que hicimos en Cracovia, ustedes pueden ver cómo desde el año 1950, cuando vivíamos como promedio 55 años, o sea, en 1960 una persona de 55 años era un absoluto anciano. Hoy no. ¿Cuánto vivimos en promedio al 50? El promedio será 80 y creo que me estoy quedando corto. Hay ya proyecciones que dicen que para fin de este siglo la esperanza de vida será de 100 años. Las mujeres sí que están viviendo ya 80 años en este país. Y bueno, si no, pregúntenle a las santeñas o a las herreranas. Y luego vemos una comparación, ya vimos aquella, y miren esta. Este es del año, para que pensemos cómo vamos a pagar la seguridad social, cómo vamos a pagar el seguro social. Abajo, ya una fecundidad críticamente disminuida, sí que hay una población económicamente activa muy grande, pero arriba se ha hecho gruesísima. Es decir, que todos nos estamos montando en el vagoncito del envejecimiento y vamos a quedar allá arriba trepados. Pero ¿quién alimenta la seguridad social abajo? La que sigue, por favor. Y miren ustedes esta gráfica. A veces dice un dicho que de lo bueno, si es poco, doblemente bueno. Esto a veces no se cumple. Miren el celeste. Observen bien. 1960. De cada 100 panameños en ese año, 50.6 eran jóvenes. Luego va creciendo hasta el año 1920, plena pandemia, ya son 61 jóvenes por cada 100 panameños. Pero hasta allí, eso no es eterno. Esa es la gente que trabaja, esa es la gente que aporta, esa es la gente que hace todo, toda la riqueza del país. Pero esa gente se acaba. ¿Y cuándo se comienza a acabar? En el 2020 se comenzó a disminuir, se comienza a ver castigada por el envejecimiento y comienza a decaer. Y les aseguro que si esa gráfica hacemos una proyección, se va a ir cayendo más. Al 2050 serán solo 57. Pero es que hasta allí no termina la historia. Mientras eso va ocurriendo, en 1960 eran 5.6 viejos o ancianos, y no quiero usar términos peyorativos, envejecidos, pues, nosotros los envejecidos, ¿sí? Vamos creciendo y en el 2050 ya seremos 24 de cada 100. Queda en la sala la pregunta, ¿quién va a pagar la jubilación de esa gente? Esa es una pregunta que nos debemos ir haciendo, porque es que los jóvenes, eso se llama bono demográfico. Es decir, es la cantidad de gente productiva, ¿verdad? Versus la cantidad de gente que no se produce, que no produce. Eso se traslada de la población joven, como ustedes la ven en rosado, que va decayendo, se traslada a la población que está en naranja, que es la población que va envejeciendo. La que sigue, por favor. Transición demográfica. Este fue un trabajo de tesis que presentamos en la Bretaña francesa, en la Escuela de Estudios Avanzados de Salud Pública, en Rennes, y quiero que se sitúen en la columna de la derecha. Vamos a ir con calma para que la entendamos. Miren en azul, abajo. En el año 2010, la población mayor de 65 años representaba 7 de cada 100 personas, el 6.9%. Pero en el 2050, o sea, dentro de 25 años, esa población será en rojo de casi 19 personas, según la proyección que hicimos. Pero eso no va solo. Eso va acompañado, entre otras cosas, de la transición demográfica y la transición epidemiológica. Y la transición epidemiológica dice que por efecto, por ejemplo, las enfermedades crónicas, que son tan propias del envejecimiento, el gasto sanitario se va a elevar exponencialmente en esa población, siendo de 12.5 a 30.2. O sea, gastos enormes. Y puedo mencionar en reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera, bueno, es que nos tienen que reemplazar todos como los carros que, pues pues los carros como envejecen, así envejecemos nosotros. Hay que cambiar desde llanta todo. Bueno, eso es un poco para que no salgamos un poco de los números. La que sigue. Este también fue la conclusión de nuestro trabajo allá mismo en Bretaña. Y esto pueden ver ustedes, lo que quiere decir aquí es que
en el año 2050, la población envejecida de este país habrá aumentado en un 300%. Pero el gasto sanitario también. El gasto sanitario será enorme. Si ya es a veces imposteable, para esta fecha será 3 veces más imposteable. Vamos a la que sigue. Ingreso y esperanza de vida. Este fue un estudio que presentamos en un congreso de medicina y lo que hicimos fue lo siguiente. Pensamos en lo siguiente, ¿cómo influye? Porque cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de ingresos. Ingresos, dineros que me dejan de llegar, pero que la seguridad social me va a dar. Ingresos para la vida. ¿En qué manera el ingreso que está bajo, eso significa $2,000, $4,000, $6,000, en qué manera el ingreso incide en que yo viva más y menos? Entonces, comenzamos en el año 1960, vivíamos un promedio de 61.8 años. En ese año, el que vivía eso había vivido, había cumplido la meta. Pero luego el ingreso, que en ese momento era de $600 per cápita, va increciendo. Y ustedes pueden ver en un sistema de regresión lineal perfectamente demostrable porque la línea lo demuestra, todo lo azul va siguiendo la línea negra, significa que entre más ingreso per cápita va llegando, la gente va viviendo más. Entre más recibimos dinero efectivo en nuestras vidas, y eso significa seguridad social también, la gente vive más y ustedes pueden ver que en el 17, de 61.8 años, ya vivimos un promedio de 78 años. La que sigue, por favor. Esta otra que parece muy compleja, pero que no lo es. Miren las barras grises. Las barras grises de la esperanza de vida. Miren la esperanza de vida de la comarca Nove Buglé al extremo izquierdo de ustedes. Es la más baja del país. ¿Ok? Pero también la pobreza allí es la más alta. Significa eso, en otras palabras, que entre más pobreza tiene una región, un hogar, un país, se vive menos. Tan sencillo como eso. Mire cuánto viven ustedes, los que están en la capital. O sea, existe un gap, una brecha de 9 años entre la Nove Buglé. Hombre, si a mí me dicen que me van a quitar 9 años ahorita, yo me voy a preocupar mucho. 9 años, son 9 años. Y ustedes pueden ver, entre mayor pobreza, menos vivimos. La que sigue, por favor. El trabajo. El trabajo. Resulta que decía un gran salubrista del Reino Unido que se llama Theodore Hart. Él hablaba de la ley de los cuidados inversos. Él decía que la gente que más necesita salud, atención sanitaria, seguridad social, es exactamente la que menos la recibe. Siempre se cumple. Eso se llama la ley de los cuidados inversos. Pueden buscarla, es hermosa. Y como ustedes pueden ver ahí, los Nove Buglé, los Emberá, los Cunayala, los de Bocas del Tero, son los que trabajan más en el sector primario, que está en color pardo, en esa gráfica, en color mamey. Y ustedes pueden ver allí que entre más se trabaja en el sector primario, menos se vive. La gente que vive más es la gente, como ustedes acá en Panamá, de los cuales solo 2.3 personas trabajan en el sector primario, pero viven 80.9 años, 81 años. Es decir, que a veces el trabajo sí mata. ¿Ok? ¿Y cuál es el sector primario? Silvicultura, pesca, ganadería, cosecha, cafetales, cortar caña. Esa gente es la que más necesita seguridad social, es la que menos la recibe. Vamos a la otra. Subsidios. Nosotros nos gastamos en el país algo así como unos 2.500 millones de dólares, producto de los impuestos para subsidios. La entidad hoy por hoy más subsidiada de este país se llama Caja de Seguro Social. No es beca universal, no es apoyo social al COVID, no es gas licuado, no es 120 a los 65, no. Es la Caja de Seguro Social. ¿Y de dónde salen esos impuestos? Esos recursos a la caja. Perdón, de los impuestos. Sí, de los impuestos que pagamos los médicos y todas pero también de los impuestos que paga el que vende pifá en la calle, aguacate, periódico, plátanos, ellos pagan impuestos. Entonces esos impuestos
van al Seguro Social para tapar los hoyos del Seguro Social, para apuntalar el Seguro Social, pero cuando el vendedor de PIFA va a la caja de Seguro Social a que lo atiendan, le dicen, no señor, usted no es asegurado. Entonces, pero el dinero de ese vendedor de PIFA es muy bueno para reflotar la caja de Seguro Social, pero no es bueno para que él lo atiendan. Y esa es la clase de país que tenemos. Y yo los llamo a la reflexión. Este país debe seguir así. Este es el país que queremos, un país inequitativo, injusto. Es una reflexión. Y luego, vamos a la que sigue. Un poquito hablar del gasto sanitario. Esto está medio enredado aquí, parece, pero no lo es. Miren, el Producto Interno Bruto del país en el año 2021 era de 66.410 millones de dólares. Este año que pasó fue de 78.800 millones de dólares. De ese Producto Interno Bruto se desprende el gasto total en salud, no el gasto de salud del gobierno, el gasto total en salud, o sea, salud pública y privada. Ese gasto total en salud se divide en cuatro. Se divide en el gasto de la caja y del MINSA, ese es gasto público, y en los gastos de bolsillo y de seguros privados, ese es el gasto privado. Son cuatro gastos. Hay panameños que pagamos los cuatro. Sacamos de bolsillo, tenemos aseguradora, pagamos al Seguro Social y le pagamos los impuestos para que el MINSA subsista. 4 veces. Bueno, pero eso es parte del cuento. Miren ustedes el gasto de bolsillo. Acá, donde dice 37%. Según la OMS, lo ético, lo moral, lo aceptable es que del gasto total en salud solamente el 15% sea gasto de bolsillo. Eso se le llama gasto catastrófico de bolsillo. Es decir, es el gasto que usted tiene que hacer, vender la gallina, vender la vaca, hipotecar la casa, no sé, salir a la calle y pedir porque su hijo está enfermo y usted necesita pagar la enfermedad. Eso es inaceptable. Eso no pasa en los países desarrollados del mundo. Y nosotros no somos un país pobre. Panamá en este momento es el país per cápita más rico de América Latina. Ya superamos a Uruguay y a Chile. Somos un país de ingreso medio alto. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, eso significa, pasa a la próxima, por favor, Julio, que está pasando una cosa aquí. Y entonces decidimos hacer esta gráfica y descubrimos que en azul el gasto público en salud ha ido descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta llegar a un 51.56 de 64. Es decir, cada vez el gobierno cubre menos la salud de la población y de manera menos efectiva. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Hombre, que si usted no le paga la salud, va a tener que ver dónde la saca para pagarla. Y eso se llama bolsillo. Y ahí está en amarillo. Ustedes pueden ver cómo va increciendo el gasto de bolsillo hasta ser, e incluso en el 2020 con la pandemia, donde pues todos tenían el riesgo de morirse nos incrementó hasta en la cabeza. Nos fuimos a un 40% de gasto de bolsillo. Comprábamos hasta lo que era y lo que no era, para que no nos matara el virus. Y bueno, ahí ustedes ven el 37%. La que sigue, por favor. Existen 13 naciones en el mundo, 13 solamente, cuyo gasto per cápita de bolsillo está sobre los $1.000. Solo 13. Panamá ocupa el 9º lugar. Es decir, este es el país, incluso de América Latina, creo, si lo veo ahí, donde la gente más tiene que sacar de su bolsillo para cubrir sus gastos sanitarios. Si hay diputados aquí, ¿verdad? Para que pensemos en esto. Estamos castigando a nuestra población de una manera feroz para que cubra su salud. Ahí ustedes en Panamá en 9º lugar. Luego, la que sigue. ¿El año pasado cuánto entraron en pobreza en el mundo? El año pasado, sí, este dato se me olvidó. El gasto de bolsillo empobrece. Una vez que pasó el tránsito de la enfermedad, las pintas de sangre y todo eso, la familia queda pobre, porque vendió la gallina, la vaca, de la leche que ordeñaba, quedan en la miseria. El gasto de salud empobrece a una nación. Y el año pasado en el mundo entraron 100 millones de personas a la pobreza por cuenta del gasto de bolsillo. Escuchen esto. Entre menos seguridad social hay en un país, más alto es el gasto de bolsillo y más pobreza hay.
Los países más ricos del mundo, Noruega, Suecia, Dinamarca, per cápita, son los que mejor seguridad social tienen. Es decir, la seguridad social no solamente es dar, la seguridad social es un instrumento de desarrollo. Como decía un profesor mío en el Instituto Carlos III de Madrid, sin seguridad social, y lo voy a repetir 2 veces, sin seguridad social no existe desarrollo posible. No estoy hablando de seguro social, ya el discurso cambió. Sin seguridad social no existe desarrollo posible. Vámonos a la que sigue. Y aquí ustedes pueden ver, no es el mejor ejemplo, es el que tenemos, pero ilustra muy bien. Esta es España. 1940 abajo. Pasaron la guerra civil, un país devastado en el cual en azul una tercera parte de la población solamente tenía seguro social. Obviamente va creciendo la economía en azul, pasan las décadas y llegan a los 70, 80 con los laboristas. No, los socialistas, quiero decir, los laboristas son del Reino Unido. Y ellos dicen, hombre, hemos crecido tanto que vamos a hacer un modelo de seguridad social estilo Inglaterra. Y cambian impuestos y crean un sistema nacional de salud. El Sistema Nacional de Salud o National Health Service del Reino Unido es el sistema sanitario más perfecto que existe en el mundo. Y hace rato venimos propugnando, votando, insistiendo en que Panamá debe tener un sistema único, un sistema nacional de salud de cobertura universal que cubra efectivamente a toda la población con un aseguramiento universal en salud. Vamos a la que sigue. Esto, atrás, allí. Un poco para la honorable diputada que nos acompaña, no sé si hay algún otro, que tengamos un poquito la mente y el corazón, yo sé que lo tenemos abierto, y pensemos cuando vamos a legislar, si lo que vamos a legislar es consono, armónico y coherente con lo que dicen nuestras leyes. ¿Qué dice la Constitución con respecto a la seguridad social? Ahí está. En el capítulo 6 habla de salud y seguridad social y asistencia social y dice, es deber del Estado establecer una política de población que responda a las necesidades de desarrollo social y económico del país. Y luego en el artículo 113, que no lo copié todo, pero lo pueden revisar, todo individuo, no dice la Constitución que solamente los trabajadores formales, ahí está claro, todo individuo tiene derecho a seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar o tener un trabajo retribuido y exige. Así que si yo voy a legislar y solamente voy a legislar para los trabajadores formales, ya yo estoy violentando la Constitución, porque allí no dice solo los trabajadores formales. En ningún lugar lo he visto de la Constitución. Habla de toda la población. Vamos a la que sigue. Conclusiones. Me permito leerlas. El sistema de seguro social vigente en el país es obsoleto. Está anclado en 1881 con el señor Otto von Bismarck. Es excluyente. Solamente es para trabajadores formales. Es caduco. Es discriminador. Es un sistema anclado en 1883. Panamá debe, y esto es una recomendación, no una conclusión, debe hacer el tránsito desde un sistema de seguro social condicionado a la condición laboral del ciudadano hacia un sistema de seguridad social vinculado a la condición de ciudadanía, derechos humanos y derechos civiles. El sistema de seguro social panameño, excluyente y limitado a trabajadores formales, es insostenible en el tiempo, debido principalmente al proceso de transición demográfica y al incremento del trabajo informal. Es oportuno plantear a la nación un nuevo sistema de seguridad social que pase de la cobertura de solo los trabajadores formales pagados por cuotas a una cobertura universal pagada por impuestos. ¿La que sigue? Muchas gracias por su atención. Me someto a sus preguntas. Muy amable. ¿Hay alguna pregunta que me pueda? Sí. No, sigue, sigue, sigue. No puede estar acá. Muchas gracias, doctor Ramón, por su docta y didáctica exposición. Eh, Simplemente para remarcar el tema de la prestación en salud. Nosotros en el movimiento Otro Camino hemos divulgado ya durante la campaña pasada
algunos de los puntos centrales de la propuesta de salud y entre esos está el contemplar pues el establecimiento de un sistema de atención integral, un sistema nacional de público de salud, al igual que un sistema de pensiones universal. Entonces es algo que a lo que usted muy eh, detalladamente nos ha dado aquí, nos ha brindado un marco mucho más completo y creo que es uno de los puntos que debemos impulsar en las próximas reformas. Sin embargo, pues estamos esperando cuáles van a ser esas propuestas, pero vamos a tomar nota pues acá en nuestro grupo dedicado al tema de salud y creo que de aquí en adelante lo que podemos es hacer una serie de afinamientos con ustedes y otros grupos para que se haga una verdadero bloque de propuestas, pues ya con un sentido legislativo. Así que le agradecemos su intervención, muchas gracias. Es un poco redundante la pregunta, pero como hay muchas propuestas en boga, significa, están mucha gente proponiendo cosas por acá, ya, pero sobresale en esas propuestas con intensidad, sobre todo el sector privado, el tema de las cuentas en pensiones, no tanto en salud, pero en pensiones, el tema de las cuentas individuales. Y el tema de que no se puede fusionar el solidario con el mixto. ¿Qué opina de eso? ¿Cuáles son las razones por las cuales esa no es el camino a seguir, sino el otro camino? Es lo que, es lo que vamos a hablar ahora. Miren, hemos querido, sí, hemos querido dar una visión un poco a futuro, como decíamos, de cómo debe ser nuestra seguridad social. También el sistema de salud, pero como estamos hablando fundamentalmente de la seguridad social, pensiones, porque es insostenible. Incluso esto se acaba en unos pocos años. Incluso pueden venir otros bonos demográficos como podrían ser que las mujeres entren a trabajar como población económicamente activa. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo el Banco Mundial en el 21, cuando fue el último diálogo fallido de la caja. Ahí había un informe del Banco Mundial que decía, si ustedes ponen a trabajar a las mujeres cuya población económicamente activa es solamente el 28% y se acerca a la de los hombres en Panamá, que es de alrededor de 82-84%, ya con eso resuelven el problema de porque es tanta gente que entra a pagar Seguro Social que ya tienen resuelto el problema por varios años, pero también se acaba. 20 años más, pero se acaba. Hay otro bono demográfico, los pueblos originarios, los NOVE, por ejemplo. Nada más los NOVE son 168.000 en el último censo y más las otras poblaciones. Si los ponemos a trabajar formalmente, es otro gran contingente de panameños que entran a la economía formal, pero en 20 años también se acaba. O sea que esto puede durar 20, 30 años, pero finalmente no va a ser ya no va a ser sostenible porque no va a haber más bono demográfico al cual apelar para meter a el trabajo formal. Entonces, por eso sustentamos que a largo plazo esto no es sostenible y por esto es una visión a ese largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita en Panamá la discusión no está en ese punto. En Panamá la discusión está, ¿vamos a un sistema de cuentas individuales o volvemos a un sistema solidario? Esa es la parte que me toca a mí y de la cual vamos a hablar ahorita. Pero sí quiero recalcar tres momentos de la historia que ha planteado el doctor Ramón Ramón. Tal y como se desempeña la seguridad social, en este caso pensiones, así se desempeña la economía de un país. Miren, Otto Bismarck tenía un país empobrecido. La Nueva Alemania del 1881-82 era empobrecida por una guerra y porque todavía las condiciones materiales eran pocas. Crear esa seguridad social fue un salto cuántico. O sea, hoy la criticamos, pero en ese momento fue lo mejor que había dado el intelecto humano y puso a Alemania entre las primeras potencias del mundo. Pero vamos a otro momento histórico, igual, en la Segunda Guerra Mundial, cuando le encargan a Beveridge, el economista del Parlamento, hacer el informe, y el informe fue, el doctor lo plantea todo en función de
la seguridad social, pero lo que se le pidió fue un plan para la recuperación económica de Inglaterra, que era la primera potencia antes de la guerra y quería seguir siendo la primera potencia. La historia ya nos dijo que no fue Inglaterra, que entró Estados Unidos y se hizo la primera potencia. Pero era el plan de recuperación económica. Y con ese plan simple, bajo este precepto, si yo tengo enfermos, ¿dónde están los enfermos? No están trabajando, están en una cama. Si está en una cama, no trabaja, no produce. Si no produce, no pagan impuestos, pero tampoco produce bienes materiales que después se venden. Tampoco eso se realiza, tampoco hay impuestos cobrados por el Estado, porque hay que entender una cosa, de que los estados viven de los impuestos. Y lo que engrandece un estado son los impuestos. Entonces, decía, lo mismo es el desempleado. Si yo tengo un desempleado es lo mismo, no trabaja, no produce, no paga impuestos sobre la renta de su ganancia, pero tampoco produce bienes materiales que se vendan y que se consuman, en los cuales nuevamente el Estado vuelve a cobrar impuestos. No se engrandece el Estado. Se hace esto en Inglaterra y vemos lo que hoy es Inglaterra en el mundo y lo que ha sido en estas décadas. O sea, que estos planes ligados a la seguridad social ayudaron a mover la rueda de la economía y engrandecieron la economía y engrandecieron los estados. Entonces, eso es un sentido muy importante, el doctor lo dijo, pero esto quiero que lo recuerden porque definitivamente nos demuestra que si nosotros dejamos caer el ingreso de ese sector de la población, inmediatamente ese sector se deprime, no gasta, no consume, no paga impuestos, no realiza impuestos y finalmente la economía nuestra se va frenando y estancando. Bien, dicho eso, entonces... Yo me iba a sugerir, doctor, yo creo que como están relacionadas las dos ponencias, que el doctor Osorio hiciera su presentación y después abrimos la discusión para ambos. ¿Me ayudas? Bien, entonces, la siguiente. La seguridad social no solamente debe cubrir los 3 primeros riesgos, que es lo que cubre un sistema de seguro social Bismarck, sino también los riesgos que están a la derecha, que son las modificaciones de valor de instrumentos financieros. ¿A qué me refiero con eso? Se refiere a que la última crisis del sistema, que fue en el 2008-2009, la crisis de la inmobiliaria en Estados Unidos, en Nueva York, muchos grupos sociales perdieron 100% de sus fondos de pensiones por la crisis. Incluso países lejanos como Perú perdió el 50% de sus fondos en esa crisis, precisamente porque estaba anclado a cuentas individuales, porque ahí en las cuentas individuales los riesgos son de cada quien, no son riesgos colectivos. Cuando el riesgo es colectivo, hay una mancomunidad que hace que la crisis se pase mejor y que después sea rápidamente recuperable. En los años buenos que vienen de la economía, más o menos los baches se van solventando. Pero también hay que cubrir los riesgos de modificación de tasas de interés, que usted sabe que eso fluctúa en nuestro sistema, los riesgos de enfermedad prolongada, de desempleo, de recesión, longevidad y inflación. La siguiente. Dentro de una seguridad social, esta debe ser construida sobre principios. Todos estos principios están en la Ley 51. Incluso se ha tratado de quitar algunos. Pero yo lo que me voy a referir ahorita es a este más largo que está aquí, subsidiariedad del Estado. ¿Qué significa? Que cuando están las épocas malas de las vacas flacas y los fondos disminuyen, de alguna forma el Estado tiene que subsidiariamente poner para eliminar esos baches en la economía o en los fondos de pensión. La siguiente. Bien. Aquí vamos a empezar a compartir parte de una conferencia que nos dio por Zoom el profesor Argote hace como 5 o 6 semanas y nos permitió que usáramos sus diapositivas para ilustrar donde quisiéramos usarlas. La siguiente. Esta todavía es mía. Panamá no es un país del tercer mundo. Hace rato. Desde el 2018, dicho no por la Caja del Ahorro ni por el gobierno de turno, nada. Desde el 2018, Panamá es un país de ingresos altos. Antes de eso era un país de ingresos medios altos. Esa era otra categoría. Ya somos de ingresos altos, dicho por el Banco Mundial. La siguiente. Es eso lo que nos explica por qué en América Latina, Panamá, en la última década, es uno de los primeros países por PIB per cápita en América Latina. De hecho, en esta última década, como 3 o 4 veces hemos estado en el primer lugar.
Específicamente, en la gráfica del doctor Argote, en el 22 éramos el segundo lugar y primero Uruguay, pero eso es el 22. En el 23, Panamá con sus 78.800 millones de PIB resulta ser el primer país con ingresos per cápita en América Latina. La siguiente. Sin embargo, siendo un país rico por estos datos, somos un país altamente desigual. Somos el tercer país en distribución de la riqueza. Bueno, aquí dicen el mundo, estos países que están aquí solamente están peor que nosotros, Colombia y Angola. Y recuerden que son 190 países. Por el índice de Gini, esto se calcula por el índice de Gini, entre 190 países, Panamá es uno de los países más inequitativos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos produciendo anualmente riqueza, pero esa riqueza se está concentrando en unas pocas manos y no permea a toda la población. Y de antemano ya se lo digo, cuando nosotros hablamos de esto no estamos pensando en expropiarle nada a nadie, no hay necesidad. Es que los dineros que tiene el Estado deben ser bien invertidos en las cosas que redistribuyen la riqueza. ¿Y qué son? Educación pública buena, salud pública buena y buenas pensiones. Esa es la forma casi indolente, vamos a decirlo así, de redistribuir la riqueza. Y con eso se permea a toda la población. La siguiente. Estos son los países, una gráfica de los países que menos aportan de su PIB en Europa para las pensiones. Vamos desde el que menos pone, que es Irlanda, 5%, perdón, a Eslovenia, 8,5%. O sea que definitivamente estos son los que menos ponen. Lastimosamente, no sé, desapareció la diapositiva. El resto de la diapositiva va hacia allá a los que más ponen. Y tenemos que Francia pone el 17% de su PIB para pensiones. Y que Suecia pone el 19% de su PIB para pensiones y que Noruega pone 21%. Y usted me dice, bueno, ¿y entonces con qué invierte? No, es que ya todo lo demás está garantizado porque tienen una buena salud pública, porque tienen una buena educación pública y porque tienen buenas pensiones. Así que lo que tienen lo van a invertir en eso, que les ha dado resultados. Y con eso se mueve la economía de estos países. La siguiente. En América Latina, al contrario, somos muy disímiles. Países muy pobres, que ponen muy poco, Honduras, Paraguay, República Dominicana, y países por acá que ponen un poco más. Costa Rica, 5,5%, Venezuela, 7,5%, Uruguay, casi 9%, Brasil, 9,5%. Y vamos a ver cuánto pone Panamá. Panamá pone, así, 0,3, 0,3, 0,2, desde el 2007, 0,2. ¿Estos qué son? Estos no son los 140 millones que supuestamente, según el diálogo del 2005, Panamá debería poner, y que lo peor, ni siquiera lo pone todos los años. Ni siquiera lo pone todos los años. La siguiente. Y por eso es que siendo un país rico, resumo, altamente inequitativo porque no redistribuye riqueza como debería ser en las políticas de salud pública, de educación pública y de pensiones, entonces Panamá tiene un alto índice de pobreza y un alto índice de pobreza extrema, comparado con algunos otros países que también están mal en América Latina. La siguiente. Lo otro, y esta también contribuye a demostrar por qué esto es insostenible. Estos no son los no asegurados. Estos son los asegurados que trabajaron y cotizaron. Pero ¿cuántos de ellos llegan al final de su vida laboral a adquirir el derecho a una pensión? En los años 90, donde no está esta gráfica, casi el 90% de los panameños que trabajaban y cotizaban al Seguro Social recibían una pensión. En el año 2000 era el 80%. Pero ya en el 2011 es solamente el 69%. Y en el 2019, antes de la pandemia, 60%. O sea, ¿cuál es la tendencia? A bajar. O sea que ni siquiera los panameños que cotizan a la Caja de Seguro Social reciben pensión. La tendencia es que cada vez son menos porcentualmente los que reciben. ¿Y eso por qué? Porque hay trabajadores eventuales, los cañeros, los de la construcción, que no trabajan todos los meses del año porque dependen de los proyectos o de la zafra o del que están. La siguiente. Y esta es una diapositiva lapidaria. A lo mejor alguno de ustedes la ha visto. Este es un informe que dice cómo se comportan los dos subsistemas de seguridad social en Panamá. El de subsistema de beneficio definido o de solidario de beneficio de reparto definido, que es el azul, da 60% como una promesa, y en rojo está el de las cuentas individuales, el subsistema mixto.
Miren lo que esto nos dice, que en los primeros años de esta década se sigue pagando el 60%. ¿Cuál es el problema? Que esos fondos ya se acabaron. Acuérdense que se dicen que 23, 24, 25 se acaban. Y estamos hablando del problema grande ahorita de que no hay esos fondos. Pero miren lo que va a pasar con el subsistema mixto en rojo. En los primeros años no paga porque todavía no se había pensionado casi nadie. Pero en el 2030, donde se empieza a pensionar un grupo importante de la población, ¿cuánto va a pagar? 34% de tasa de reemplazo, no 60, 34. O sea que de cada $1,000 ya no le va a dar 600, sino que de cada $1,000 le van a dar 340. Pero que a los 10 años ni siquiera se mantiene en el tiempo, sino que cada década que pasa le da menos. En el 2040 le da nada más 30%, en el 2050 24% y en el 2060 20% de tasa de reemplazo. ¿Y esto quién lo dice? Esto lo dice la Caja de Ahorro, esto lo dice Comenional, esto lo dice el PRD, ¿no? La siguiente, esto es un informe del Fondo Monetario Internacional publicado en noviembre del 2015. Y por eso, la siguiente, ellos desaconsejan a Panamá a ir a cuentas individuales. Y ahorita vamos a demostrar algunos hechos, por qué más eso. La siguiente, esta es la proyección de la propuesta del profesor Argote. El profesor Argote, nada más para explicarlo así rápido, porque no voy a adentrarme en esa propuesta, lo que dice es, unamos el subsistema solidario viejo con la parte solidaria del mixto. Por eso se llama mixto, porque tiene un tramo solidario de los primeros $500 y después vienen las cuentas individuales. Bueno, no toquemos las cuentas individuales, pero hagamos un link de la parte que es solidaria de los dos subsistemas. Y esas son las corridas y si queremos, más adelante podemos contestar alguna pregunta, pero sería un poco largo explicarlo. La siguiente está en su libro que lanzó en la Feria del Libro hace 6 semanas. La siguiente. Y ahora vamos a poner algunas diapositivas que nos prestó el profesor Juanet, luego de darnos unas charlas a Comenional también por Zoom. La siguiente, la siguiente. Bueno, la siguiente, también toda, ajá, hasta ahí. Esto es lo que pasa, ¿por qué no hay fondos para pagar a los que se están jubilando ahora? Cuando la Caja del Seguro Social se creó en el 47, nadie se jubilaba, esta fue la primera generación. Pero cuando la primera generación en el 60 se fue a jubilar, a pensionar, ya había otra generación detrás que pagaba solidariamente sus pensiones. Cuando esa segunda generación en el 80 se pensiona, ya hay una tercera generación detrás. Cuando en el 2000 esa tercera generación se pensiona, ya hay otra cuarta generación y esa éramos nosotros. Pero ahora que nosotros nos vamos a pensionar, ya no hay nadie detrás. ¿Por qué? Porque la ley 51 cerró el subsistema de reparto de beneficio definido y entonces ¿qué sucedió? Ya no hay nadie detrás para pagarle a los que ya se... Y por eso los fondos que existían se van consumiendo y se van acabando. Bien, ese es el problema de esa parte de nuestras pensiones. La siguiente. Vamos a una explicación rápida. Pero esta diapositiva, la siguiente, ahí, es para explicar nuevamente, apoyar la idea de que esto no es sostenible en el tiempo, esta forma en que lo tenemos organizado. En el 2007, 5.6 cotizantes activos pagaban por la jubilación de una persona, por la pensión de una persona que había llegado a la edad y adquirió el derecho. Pero en el 2019 eran 2 personas por cada pensionado. En el 2024, donde estamos parados ahorita, es 1,5 sostiene a 1. Y dentro de 7 años, en el 31, media persona trabajadora tiene que sostener a 1. Es imposible. Lo podemos alargar, sí, con los bonos demográficos, eso que dijimos, 20, 30 años, pero al final también se acaba. Pero bueno, eso es lo que queríamos demostrar con esto. La siguiente. Y otro de los efectos de la ley 51, y lo dijimos, yo participé en ese diálogo en el 2005, le dijimos, el costo de transición, si usted lo quiere cambiar y se sabía que no iba a haber una generación, al final no iba a tener detrás quién le pagara, eso se llama costo de transición, así se llamó en Chile. Bueno, le decíamos, ¿cuánto es el costo de transición? Lo calculamos, eran $600 millones por año en el 2005. El problema es que nunca se puso, ni siquiera pusieron 600, pusieron 300 en el primer año, 200 y pico, y después 140, 140, 140, pero tampoco se puso. Hoy, al no ponerse eso, ¿cuánto es el costo de transición en este momento? Son $14.000 millones a 10 años calculados, y es un montón, pero todavía no estamos perdidos. Hay alguna parte de la propuesta. La siguiente. ¿Esto nos pasa solamente a Panamá? No.
Esto pasó en Chile. Y esta fue la causa de que en Chile, en los años 97, 98, 99, 2000, se empezaron a suicidar los viejitos. Y entonces armaron una comisión interinstitucional, sociólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras, a ver qué era lo que estaba pasando. Simplemente los viejitos se estaban suicidando porque no les alcanzaban las pensiones en cuentas individuales. O sea que esto es parte de la historia de nuestra América, la siguiente. La siguiente. Entonces, el problema que hemos estado hablando de las pensiones del sistema solidario viejo, pero es que en el problema de las cuentas individuales tenemos una pobre perspectiva a corto plazo. Van a dar pensiones muy pobres y al mismo tiempo los riesgos son de cada cuenta. Que si viene otra crisis financiera como la del 2008, el riesgo de que esa gente pierda sus fondos de pensiones. La siguiente, y vamos a dar, mire, para que nosotros somos médicos, nos encanta leer, documentarnos, ver evidencia. Y esto es lo que ha sucedido con las cuentas individuales en México. La tasa de reemplazo, aquí en Panamá, recuerden, subsistema solidario, 60%, en México paga 26%. República Dominicana, 27%. Chile, que no está ahí, 27.7%. Y Perú, que en toda América Latina es el que mejor ha pagado las cuentas individuales, 39%. O sea, bastante menos que lo que nosotros teníamos en el subsistema solidario. Así, la siguiente. Esta es de nuevo otra diapositiva del profesor Argote y demuestra cómo en el 2030, cuando se jubile una persona y sobrevive 15 años, si ganaba, por cada $1,000 que ganaba, va a recibir 328. ¿Te recuerdas que la proyección del Fondo Monetario Internacional era que eran 34%? Bueno, esta ya la calculó ahora el profesor Argote, 33%. La siguiente, eso es si vive 15 años. Pero si vive 20 años, por cada $1,000 recibe 240, 25% de tasa de reemplazo. La siguiente, estos son varios estudios recientes. Este es de Isabel Ortiz, publicado en el 19, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina, un estudio de 20 años, 2000-2018, y demuestra ¿qué demuestra? Primero, que no está ahí, que cuando se pasan a cuentas individuales, la mayoría de las veces estas cuentas individuales quedan siendo manejadas por empresas privadas de seguros. Y que en el caso, por ejemplo, de México y Costa Rica, de los 25, 30 años que cotizaron esas personas, 5 años solamente fueron para pagar el manejo de las cuentas de pensiones. O sea que los quedó la empresa que maneja los fondos de pensiones. La siguiente. Este otro estudio del 2023, Fundación Sol, ¿quién es quién en el negocio de las AFP? AFP son aseguradoras de fondos de pensiones y compañías de seguro en Chile, 2023. De cualquier cantidad de años que usted haya cotizado, 20, 25, 30, 35 años, el 19%, casi uno de cada $5 que usted aportó, se los queda una compañía privada de pensiones. La siguiente. Este es lo que le decíamos en Perú. Durante la crisis financiera, el riesgo de las cuentas individuales es que las crisis financieras le pegan a esas cuentas individuales. Y en Perú se perdió el 50%. Recuerden que otras organizaciones del mismo Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, perdieron hasta el 100% de sus fondos de pensiones durante la crisis financiera del 2008-2009. La siguiente. Y este es un informe publicado este año, o sea que está reciencito, de la Fundación Sol también, pensiones bajo el mínimo, los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile 2024. Y fíjese lo primero que nos dice, y esto es trágico, 85% de todas las pensiones en Chile están por debajo del nivel de pobreza. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo caracterizarlo? Menos de un salario mínimo de allá de Chile. Y que mejorando con el Estado, que el Estado aporta una cierta cantidad para mejorar esa situación, entonces ya no son 85, sino que es 70%. O sea, logran sacar de la pobreza al 15%, pero todavía el 70% de las pensiones están por debajo de la línea de pobreza en Chile, en cuentas individuales. Pero es que recuerden una cosa, que en nuestro subsistema todavía solidario, el 63% de nuestras pensiones también están por debajo de la línea de pobreza.
por debajo de un salario mínimo. Entonces, aquí es donde debemos hacernos algo, una pregunta que a lo mejor ustedes han escuchado. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? El objetivo de un sistema de pensión bueno es dar una pensión digna a la mayoría, si no a todos, a la inmensa mayoría de la población, para que la población pueda seguir consumiendo, para que la población siga moviendo la economía y esto no se estanque. Entonces, no estamos cumpliendo con esto. Entonces, la siguiente. ¿Y cuánto es el reemplazo en Chile? 27.7, que ya lo había mencionado. O sea que eso es lo que da la pensión de cuentas individuales en Chile. La siguiente. Por efecto tiempo, vamos a... Entonces, nada más hay ahora mismo dos alternativas que se están discutiendo en la presidencia. Una, de la empresa privada, o volvemos, digo, vamos todos a cuentas individuales o volvemos, como dicen los profesores economistas de la Universidad de Panamá, gremios, trabajadores, etcétera, sindicatos, volvemos a un sistema solidario. La siguiente. Esto, para los que no crean que es que nosotros hemos inventado, esto está publicado por el CONEP, Panamá Visión País 2050, esto está publicado en internet, lo buscan y lo encuentran, y ellos dicen que hay que elevar las paramétricas, que es lo primero que está arriba, que las mujeres y otras personas deben pasar ya todos a cuentas individuales, pero ya saben por qué quieren pasar a cuentas individuales. Se acaba el problema, sí, porque pagan tan bajo que ya no hay déficit, porque el monto que pagan es muy bajo. Y lo último, se legaliza la posibilidad de la privatización de esos fondos de pensión. La siguiente, esto es publicado por el CONEP en 2021, o sea que esto no es nuevo, ellos lo están diciendo. Esto lo hemos hablado, pero quiero centrarme en el punto número 5, transferir la administración de pensiones al SEACAP. ¿Pero por qué al SEACAP? Ustedes han oído hablar de que el señor Dino Mon y el señor presidente han hablado de que no vamos a privatizar la casa, no vamos a privatizar los fondos. Sí, está bien, pero es que los fondos parcialmente ya están privatizados. Porque el SEACAP, y estoy seguro que la mayoría de ustedes aquí tienen SEACAP, están manejados por quién, por compañías privadas, por Profuturo, y eso. Y por eso es que ellos hablan de transferir todo a un sistema de SEACAP, porque eso quiere decir que esas compañías privadas son las que van a recibir estos fondos, pero yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que dejar parte de mis pensiones a una compañía que se va a hacer inmensamente rica, como ha pasado en Chile, en Colombia, pero ha desmejorado la cantidad de fondos que le tocó finalmente a las personas? La siguiente. Este libro es del 2024, Carmelo Mesa Lago, chileno, economista, el hombre que más sabe de pensiones, no en Chile, no en América Latina, en el mundo. Aquí lo hemos tenido invitado. Y este señor escribió este libro recientemente, Pensiones de Capitalización Individual en América Latina, y demuestra todas las cosas de las cuales he estado hablando ahorita. La siguiente. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero para arreglar este grave problema que tenemos de ese déficit de 14.000 millones de dólares a 10 años? Pues esto está publicado no por Comenenal, no por la Caja de Ahorro, está de fuente oficial del Estado de la DGI, donde desde el 2017 al 2022 se ve cuánto es la evasión del impuesto sobre la renta. Empieza en 4.200 millones y terminamos en 6.000 millones por año. Por año. Oiga, con una fracción de eso tenemos resuelto el problema, porque nada más necesitamos 1.400 millones por año. Pero ahí no acaba todo. Es que esto lo hizo, la fuente es la DGI, pero esto lo sacó a la luz pública los profesores economistas de la Universidad de Panamá. Mira cuánto es la evasión del ITBMS. ¿Esa evasión qué significa? Que las empresas están cobrando el ITBMS. O sea, el cliente lo paga, pero después no lo reportan al Estado. ¿Y cuánto es por año? Entre 1.900 a 1.700 millones por año, en esos 6 años que están ahí. Nada más ahí, ya con eso tendríamos para pagar el problema de las pensiones. Entonces, creo que en esto tenemos que hacer una reflexión como ciudadanos y entender, esta es la razón por qué existen listas grises y negras en Europa, porque ellos persiguen esa evasión. Pero no puede ser que nosotros sigamos como vamos, dejando que eso fluya libremente, al libre albedrío, y que se pierdan esos recursos, cuando esos recursos los estamos necesitando precisamente para resolver el problema. La siguiente. También hay un problema de evasión de la cuota obrero patronal, pero yo no me voy a basar en esa diapositiva, sino un ejemplo personal. Que conmigo estudió un muchacho, medicina, ecuatoriano, se casa con una panameña, se viene a vivir a Panamá,
Nunca ejerció porque con las trabas que hay, no pudo ejercer la medicina. Bueno, pero no se iba a quedar en su casa, se puso a trabajar para una compañía que vende equipo médico para la Caja del Seguro Social y para el MINSA desde hace más de 30 años. Y hace como 15 años me enseñaba el cheque de él, mi cheque. ¿De dónde era generado? De un banco de Gran Caimán. Él no pagaba impuestos, esa compañía no pagaba impuestos sobre, él no pagaba impuestos sobre la renta, sobre esa ganancia aquí en Panamá. Y su seguro era un seguro privado que le pagaban también desde Gran Caimán y que podía usarlo aquí en los hospitales y clínicas de la localidad. Entonces, esa es otra forma de evadir esta responsabilidad y, por supuesto, eso no engrandece los fondos de la Caja del Seguro Social. La siguiente, esto también es importantísimo, esto es Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, o sea, estadística oficial, agosto 2023, y mire, decimos que el 50% de los trabajadores panameños son informales. Sí, es verdad, pero esos son estos 600.000 que están aquí. Estoy redondeando los números. Estos son los 577.000 que están aquí. Pero ¿por qué tienen que existir estos 114.000 informales dentro de las empresas formales? Estas son empresas que pagan impuestos, que tienen su rótulo, que pagan al municipio impuestos, que pagan a todo el mundo impuestos, que incluso pagan seguridad social a gran parte de su trabajo, pero algunos de sus trabajadores no están cubiertos por la seguridad social. Entonces, ahí estos son los baches que tenemos en la recaudación de la caja del Seguro Social. La siguiente. Entonces, vamos ya vámonos de salida. Esta es la propuesta de los profesores de la universidad, pero están también en internet. Vamos. Estas son corridas que ellos hacen. Ellos dicen que ni siquiera con recuperar toda la evasión fiscal, sino un 15% de la evasión tributaria, un 15% de las cuotas, mayor rentabilidad y disminución de un 15% de la informalidad, se corrige el déficit de los 14.000. O sea, veíamos muy grande ese déficit de 14.000 millones de dólares, pero sí hay de dónde sacarlo. La siguiente. Nosotros estudiamos, antes de hacer nuestra propuesta, estudiamos todas las propuestas, de los obreros, del CONATO, del CONUCI, de todo lo que había sobre la mesa, para ver qué encontrábamos. La siguiente. Perdón, hay un poquito atrás. Y aquí en el centro, aquí abajo, la anterior. Esto es el informe actuarial de la Caja de Seguro Social del 2023 que presentaron hace 2 semanas nada más. Y nos fuimos directo a él enseguida. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo. Y tuvimos la suerte de tener una invitación por parte de la Caja del Seguro Social saliente. Que nos dijeron, ¿ustedes quieren saber esto? Vengan y háganos todas las preguntas que quieran. Y nos pusieron a los 2 jefes actuarios, a los 2 jefes financistas, a los 2 jefes de presupuesto, y les fuimos haciendo preguntas con el informe en la mano. Y de ahí sacamos ¿qué? La siguiente. Lo que está en el tercer renglón, pero lo voy a decir un poquito adelante. Entonces, ¿cuál es la propuesta que apoya Comenenal? Básicamente es la propuesta de los profesores de la Universidad de Panamá, de los economistas, que dicen que el sistema debe ser público, o sea, el CIACAP incluso debe ser manejado por la Caja de Seguro Social, porque tenemos que entregar fondos para que alguien se enriquezca nada más, o sea, no tiene sentido. 2, volver todos al sistema solidario. Les han dicho que eso no se puede porque eso sería un robo a las cuentas individuales, pero es que cuando se hizo la ley anterior, así fue un cambio de ley. O sea que si la ley se cambió en una dirección, puede cambiarse en otra dirección perfectamente. Ahí no hay nada inconstitucional. Simplemente, y recuerden el enredo que hay en las mismas cuentas que a veces no saben qué es lo que hay en cada uno de esos fondos. ¿Cuánto es la cuenta individual de fulano? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? Hay un enredo porque el sistema que se usó contable no soportaba eso en los primeros años. Y tiene inconsistencias. Hoy en la mañana nos preguntaban, ¿inconsistencias como qué? Hay 123 personas de más de 100 años que están en el sistema mixto. O sea, es imposible, porque el sistema mixto no fue hecho para gente de esa edad. Entonces, esas son inconsistencias del sistema, pero en general hay un montón de esas inconsistencias. Entonces, ¿qué es lo que, en realidad, qué es lo que debemos hacer? Desarrollar una base financiera sostenible. Lo primero que tenemos que hacer es la figura y ponemos aquí un fondo soberano de pensiones, porque eso fue lo que hizo Noruega. Noruega, el país más pobre de Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, creó un fondo soberano de pensiones, lo alimentaron en base a que encontraron petróleo, pero también en forma inteligente, no se lo gastaron, sino que lo fueron reinvirtiendo en industrializar el país, bla, 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 un país de pescadores nada más. Y hoy, Noruega, hoy,
es el país con los fondos de pensiones per cápita más grandes de todo el mundo. Pocos millones de habitantes, pero con una buena planeación. Entonces, ellos crearon un fondo soberano de pensiones. ¿Y cómo alimentamos ese fondo soberano? Bueno, primero, te recuerda que el bache, el costo de transición son 1.400 millones de dólares por año. Pero fíjate, nosotros nos sentamos con la gente de la Caja del Seguro Social y le preguntamos y lo calculamos, hicimos la corrida ahí delante de ellos y dice 1.600. Y dice, ¿por qué no sale más que los 1.400? Bueno, es que con esto le vamos a dar sostenibilidad no solamente a esto, sino a los que vienen del sistema mixto. Porque recuerda que la propuesta es que vuelvan todos al solidario. Entonces, no solamente los que estaban en el solidario, sino que una parte de los que empiezan a tener el derecho del solidario. Así que son 1.600 millones. Y cuando esto se lo dijimos en una entrevista que nos hizo hace unos días Castalia, dijo Castalia, ¿cuánta plata? Y yo digo, sí, sí, pero vamos a ver que Panamá, un país de grandes ingresos, el año pasado 78.820 millones, 1.000 millones de dólares es el PIB de Panamá. 1.600 millones solamente es el 2% de ese PIB. Está bien, me van a decir ustedes, pero es que esa plata no la tenemos, porque ahí está toda la riqueza que se genera y en parte no es del gobierno. Sí, cierto, tienen toda la razón. Entonces, veámoslo en función del presupuesto general del Estado. Es el 5%. ¿Y qué es el 5%? Lo que pone Irlanda para los PIB, que es la que menos pone en Europa para pensiones. El 5% del PIB. O sea que es algo realista, no es jalado de los pelos, no es imposible. Si otros lo pueden hacer, nosotros podríamos hacerlo. Claro, con una disciplina fiscal, combatiendo la corrupción, un montón de cosas que son los huecos que tiene el saco por donde se va el agua, ¿no? Pero bueno, entonces, eso sería lo primero, para dar una tranquilidad inmediata. Pero después, ¿cómo engrandecemos? Tenemos que inventar algo como lo hicieron los noruegos. Tendríamos que permitir invertir un porcentaje de los fondos de IBM en megaproyectos del Estado. No hay pérdida. El Estado nunca pierde, el Estado nunca quiebra. Incluso si un megaproyecto queda, como la Ciudad de Salud, de repente varado, algún día lo terminan. Entonces, imagínense que nosotros hubiéramos puesto un tercio de los fondos de pensiones, 1.700 millones, cuando la ampliación del canal, de los 5.000 iniciales, porque terminó siendo 7.500 millones, pero vamos a decir que de los 5.000 iniciales hubiéramos puesto 1.700 millones. El Banco Nacional le paga a la caja por los fondos depositados 1.98% anual. Pero si nosotros nos hubieran permitido, y esto no lo permite la ley 51, si nos hubieran permitido invertir 1.700 millones, eso nos lo hubieran pagado a 9%, a 11%, a 13%, 15%, que fue lo que tuvo que pagar Panamá en intereses para financiar ese proyecto internacional, con bancos internacionales y bancos nacionales. Entonces, pero si no le estamos quitando el negocio a nadie, simplemente una parte lo vamos a hacer para engrandecer nuestro fondo de pensiones. Pero cuando hablo de megaproyectos, puede estar el tren a Chiriquí, la costanera, digo, yo no sé, puede ser que discutamos si es necesario o no. Estoy poniendo nada más ejemplos en los que se embarque un gobierno. Megaproyecto, es un megaproyecto. La costanera desde Almirante hasta Colón, ese podría ser otro megaproyecto. Bueno, también en eso, que si vamos a hacer un gasoducto, lo que sea, lo que el país decida, o los gobiernos decidan, que van a hacer los megaproyectos de un quinquenio, permitir que la caja pueda poner parte para financiarlo. No todo, parte. Entonces, pero también está cobrar un porcentaje de todas las concesiones del Estado. Fíjense que esta es la propuesta de un médico chiricano que no somos ninguno de los otros dos, es un cirujano, y la tenemos ahí hace 10 años, porque hace 10 años se acercó a nosotros y nos dijo, oiga, pongan eso. ¿Y qué se refiere? Bueno, lastimosamente hace 2 años se renegoció Panamá Ports, y ustedes ven la bicoca que nos dan. Panamá Ports se lleva el 96% de las ganancias y Panamá no va a recibir el 4%. Antes era peor, creo que nomás era el 2 o 3%, pero sigue siendo infinitamente pequeño. O sea, estamos vendiendo al país, regalándolo, ni siquiera vendiendo, regalándolo. El ferrocarril lo acaban de renovar el contrato por 10 años más. ¿Y cuánto recibimos? 6%. ¿Y cuánto se lleva la empresa? 94%. O sea, estamos negociando mal. Yo no sé quiénes son los negociadores de Panamá, pero estamos negociando mal. Pero no solamente es eso. Fíjense, ahí dice usuarios de la fibra óptica. Y es porque sabemos, desde el 2021, que hicimos ese análisis en el mal logrado diálogo de la caja,
que el problema es que la fibra óptica no es una concesión del Estado. El Estado tiene una fibra óptica. No da una concesión, simplemente se usa. Y hay fibras ópticas que no son del Estado, que pasan por Panamá, y otras que sí son de Panamá, la minoría, pero que se usan. Pues nosotros, lo que se dice, que está en la ley, pero está mal estipulado, es que debe ser a los usuarios. Las compañías de data, que son las que la usan, son las que generan los millones de ganancias. Bueno, un porcentaje, para que ustedes entiendan que no es que le vamos a quitar el 99% del negocio, no. Es que estamos hablando de que, ¿cuánto es un porcentaje? Un 1%, un 2%. Es lo único que está. Es suficiente. Si ustedes calculan eso en una proyección, en un fondo soberano de pensiones, exponencialmente en pocos años, esos son millones de dólares. Pero ahí no solamente están los grandes proyectos, fíjense que todo lo que la concesiona el país, hasta la extracción de arena, hasta una cantera de piedra, un 1%, 2%, pero tiene que estar establecido en una forma equitativa para todas esas concesiones, algo muy similar, y con eso, chorrito a chorrito, se van engrandeciendo esos fondos de pensiones. Cobrar un porcentaje, perdón, que la caja pueda prestar a los trabajadores y jubilados, eso se hace, sí, se hace, pero con una burocracia y con una parafernalia, casi nadie lo logra. Pero si nosotros somos cautivos, nosotros que trabajamos en la caja somos cautivos, ella nos paga. Los que son jubilados están cautivos, le pagan las pensiones, así que ahí no hay pérdida. Pero no se permite abiertamente, en la ley 51 debe ser cambiado. Disminuir la informalidad laboral, esta también es de convencional, pero no la idea de disminuir la informalidad y afilar independiente. No, eso ya existe de mucha gente. La propuesta nueva de comunidad es que sea a través de cooperativas. Yo no sé si ustedes saben, pero eso nosotros lo hemos visto a lo largo del país. Los buneros, que es una población económicamente, vamos a decir, deprimida económicamente, es posible, a algunos les va muy bien, pero ellos tienen su cooperativa. En Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, tienen cooperativas. Nosotros lo que decimos, vamos a través de la cooperativa, que sea un contrato de la caja con la cooperativa, vamos primero a lograr que todos se afilien a la cooperativa. La cooperativa paga la cuota para pensiones y el gobierno debe pagar lo que no ha pagado hasta ahora, que es cumplir constitucionalmente con dar la salud a todos los panameños, que eso está en la Constitución. Pues te voy a dar algo bueno, pero tú tienes que dar lo otro a través de cooperativas. Y así son los pescadores. Yo no sé si ustedes también conocen, pero todos los pescadores están en cooperativas a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, a través de ese modelo de cooperativismo, lograr introducirles en la formalidad dentro de la cotización a la caja del Seguro Social. Y lo último que está ahí, y no es lo último, porque hay como 5 puntos más, pero que para no saturar, aumentar la población económica activa en las mujeres. Ya lo dije al comienzo. La población económica dicha por el Banco Mundial, 28% en Panamá, si subiera al 80, 82, 84%, que son los hombres, se resolvería el problema. Es un bono es lo que es un bono democrático. Inmediatamente habría plata en los fondos de pensiones. Pero recuerden que esto no es soplar y hacer botella. O sea, Panamá tendría como Estado, como gobierno, que promover la empleomanía, porque no la va a crear el Estado. Eso es inconcebible. Nosotros no estamos proponiendo eso. Tiene que incentivar a la empresa privada para que cree empleomanía. Pero también tiene que reformar algunas cosas. ¿Por qué no trabajan las mujeres? Las mujeres no trabajan para las personas que cuidan los hijos. En gran parte del país, sobre todo del interior, son las que cuidan los hijos. Entonces, ¿qué tendría que ser? Lo que ha hecho Europa, pero hace décadas. Poner guarderías donde la mamá deja al o los niños y los recoge a la salida. O sea, es una organización como país que en otros países lo pensaron y lo hicieron y lo lograron, porque nosotros no podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Entonces, y para sacar los 1.600 millones de dólares, es todo esto que está aquí, que ya lo hemos dicho, combatir y disminuir la evasión y elusión del impuesto sobre la renta y del ITBMS, combatir y disminuir la evasión y elusión de la cuota obrero patronal, combatir y disminuir la morosidad. Pero fíjense que aquí hay lo que nosotros hemos denominado un mito. Discutíamos en la presidencia, porque habían varios exministros de Economía y Finanzas ahí, nos bombardearon con esa pregunta. Dice, pero es que la morosidad son solamente 310 millones, son 1.400 lo que está en el libro, pero en realidad nada más son 310 millones porque el resto ya no se puede cobrar, porque ya es incobrable, porque esas empresas quebraron, desaparecieron, ya no se les encuentra ninguno. Digo, sí, es verdad. Nadie está diciendo que ustedes digan mentiras. Lo que esconde ese argumento es que todos los años se generan 300 millones de morosidad.
Esa es la realidad. Y eso es lo que queremos evitar. Ya lo que pasó, ya difícilmente, ¿no? Pero entonces fíjense lo que ha dicho el señor presidente Mulino, que nos parece bien, no lo criticamos, sino que decimos es insuficiente. Él propone una plataforma para que el trabajador desde un internet entre y diga, me están pagando mi cuota, mira, llevo 3 meses que no me pagan. Entonces, ¿qué va a hacer ese trabajador? Va a ir a, a la agencia de la caja en cada provincia, se va a tener que ausentar de su trabajo, va a decir, pongo una denuncia de que no me están pagando, ¿y qué le van a decir en la agencia? Ah, que ya, qué bien. Vuelva en 6 meses, que nosotros vamos a investigar. Y en 6 meses, nada. Entonces, la respuesta no es la plataforma de trabajo. Es correcto para que el trabajador se dé cuenta, pero lo que tiene que decir este gobierno es una plataforma que es, cuando hablo de plataforma es informática, obviamente, estoy hablando de un software, un sistema, que alerte a la caja, que detecte cuando van 2 o 3 meses de morosidad, y no solamente total, sino parcial. Porque tú dices, bueno, antes me pagaba tanto, me está pagando menos, pues, debe ser que ya cesó a algunos trabajadores. Ah, pero mira, acá en afiliación no aparece que haya cesado a nadie. Entonces, algo no está claro. Bueno, que nos dé esas alertas, inmediatamente la caja tenga una capacidad de mandar, no auditores, sino unos supervisores a ver qué pasa. Las compañías tienen problemas, como todos en nuestra economía, incluso familiar. Bueno, está bien, nadie te va a multar, nadie, sino, ¿qué te está pasando? Ah, tengo problemas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un plan de arreglo de pago. Vas a pagar tu cuota mensual más un 5%, un 10%, pero vamos a impedir que esa morosidad llegue a los 1.400 millones que son incobrables. Eso sí es algo real. Y déjenme decirle, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Esto es lo que hacen Europa con las listas grises.